Buenas noches, mis amados hermanos. Dios nos los bendiga a todos y a todas. Gracias a Dios, tenemos una oportunidad más de parte de nuestro Dios de estar transmitiendo, hermanos, estas clases que tenemos cada domingo a través de este programa, Siguiendo a Dios. Pues es un placer, hermanos, es un gozo, pues seguir, hermanos, tomando en cuenta este tema general que hemos tomado, hermanos, para estas clases, de ejemplos de los que predicaron el Evangelio. El domingo anterior estuvimos mirando el ejemplo de los que predicaron el Evangelio en el día de Pentecostés, que fue la primera vez que se predicó el Evangelio. Este ejemplo que vamos a ver, hermanos, pues es el segundo ejemplo que encontramos en el capítulo 3 de cuando predicaron el Evangelio en Jerusalén, pero ya en el templo, más ahí donde sanaron a un cojo, ¿verdad?, de nacimiento. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos. Pues hoy, domingo 16 de noviembre del año 2025. Pues damos la bienvenida a todos y todas los que se están conectando. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y pues pues les pedimos que sigan compartiendo, hermanos, sigan compartiendo este programa del varón siguiendo a Dios, para que podamos, hermanos, a través de la predicación, del estudio bíblico, alcanzar más corazones nobles, corazones que tengan hambre y sed de nuestro Dios. Pues les saluda a su hermano y siervo y servidor Orlando Córdoba, y pues estamos transmitiendo, hermanos, desde aquí, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Pues vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar una alabanza. Hermano Manuel Lacerda dice saludos, mi hermano. Igualmente, hermano, un abrazo, mi hermano Manuel. Dios me lo bendiga. Hermano Josué dice buenas noches, hermano Orlando. Dios le guarde. Saludos hasta Tuxpan. Así sea, hermano. Gracias, hermano. Gracias por sus saludos y buenos deseos. Dios me lo bendiga. Master, Dios le bendiga, hermana. Dice buenas noches, hermano Orlando. Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Así sea, hermana. Gracias, hermana Esther. Igualmente, bendiciones y saludos para todos y todas. Un abrazo y para todos. Vamos a cantar la alabanza, hermanos, de Juan 3:16, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad, quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Amén, hermanos.
Dice su hermano Leo Yáñez, a ver, Dios siga bendiciendo su vida, hermano. Amén, hermano Leo. Dios te bendiga, hermano. Gracias por ese buen deseo, hermano. Hermano Manuel Lacer dice, sus lecciones nos ayudan mucho. Amén, hermanos, pero ese es el propósito, hermano, que nos ayude mucho para servir a nuestro Señor, hermanos. Reina Falfán dice, buenas noches, mi hermanito Orlando, Dios te bendiga. Amén, hermanita Reina. Bienvenida, hermana, al programa El Varón Siguiendo a Dios. Y pues sigamos compartiendo. Gracias, hermanita Esther Torres, por estar compartiendo ahí invitando a nuestros hermanos y hermanas que quieran conectarse, hermanos, ¿verdad? Que tengan esa disponibilidad de esta noche, en esta transmisión que tenemos aquí de nuestro programa, hermanos, El Varón Siguiendo a Dios. Y pues el propósito, hermanos, de estas lecciones, vuelvo a repetir, hermanos, pues es de crear conciencia, hermanos, de la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio y de procurar, ¿verdad? De, si lo predicamos, pues que lo prediquemos, hermanos, de acuerdo a los ejemplos establecidos que tenemos en las Santas Escrituras, hermanos. Y fíjense que pues hoy vamos a ver nuestra segunda clase, hermanos, nuestra segunda clase. Y pues, si ven ustedes, hermanos, ahí lo que les mandé, hermanos, en el grupo de Messenger del Varón Siguiendo a Dios, pues es una clase muy sencilla, hermanos, muy sencilla, con 3 puntos básicos y fundamentales, hermanos, de quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y qué debemos hacer nosotros para recibir el perdón de pecados, hermanos. Así de sencillo es los ejemplos que vamos a estar viendo en todas nuestras clases, hermanos, de los ejemplos, ¿sí? Y lo vamos a estar analizando, hermanos. Así que espero en Dios que se cumpla el propósito, hermanos, que es crear conciencia en cada uno de nosotros como su pueblo, hermanos, para llevar a cabo la obra, el ministerio, hermanos, de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Su hermana María Isabel Hernández Flores dice, bendiciones, mi amado hermanito, Dios me lo bendiga grandemente, fuertes abrazos, los amo y es en serio. Amén, hermanita María Isabel, Dios la bendiga, hermanita, saludos a todos y a todas por ahí. Dice nuestra hermana María Isabel, doy gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones que me da sin merecerlas. Así sea, hermanas. Esperamos a Dios de todos y todas tener un corazón agradecido para que Dios en su gracia y amor divino, hermanos, pues esté siempre dispuesto a ayudarnos, a aclarar nuestro corazón, nuestra mente, para conocer su voluntad, hermanos, y poderla compartir, ¿verdad? Y poder servir a través de lo que Él nos tiene dado en su santa palabra. Y pues una de las bendiciones que tenemos, pues este programa, más este programa del Varón Siguiendo a Dios, es un programa pues que nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a estar atento a la palabra de Dios, aunque a veces algunos no tenemos la disponibilidad de tiempo para estar en todas las clases que hay, pero en las pocas clases que podemos estar, hermanos, pues la aprovechamos al máximo. Y pues después, pues ya, como quedan grabados los videos, pues bueno, uno aprovecha ya en su rato de poder escuchar las clases, hermanos, que todos nuestros hermanos van exponiendo en este maravilloso programa del Varón Siguiendo a Dios. Y pues también, hermanos, hay otros programas, ¿verdad?, que tenemos también, que se transmiten como mensajes de salvación, ¿verdad? Y un momento con Jesús, y pues, y otros programas de nuestro hermano Jesús también, ¿verdad?, que por ahí desde Sonora también transmite nuestro hermano Manuel y sus amigos, compañeros y colaboradores, hermanos. Pues bien, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y que el Señor, hermanos, nos ayude en esta noche a edificarnos con su santa y gloriosa palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos la bendición que nos das, Señor Santo, en esta maravillosa noche. Gracias porque eres tú, oh Dios, quien nos has preservado la vida y este momento y este espacio a través de este programa del Varón Siguiendo a Dios, para poder, oh Dios eterno, seguir compartiendo tu palabra, Padre, que tanto necesitamos para poder hacer conciencia de la necesidad que tenemos, Padre, de seguir expandiendo el Evangelio de Dios a toda criatura. Por eso, Padre, bendito Dios, permítenos
poder, oh Dios eterno, exponer tu palabra y permite que cada corazón, oh Dios, de los aquí presentes podamos oír, entender y comprender, Padre, tu buena voluntad, Señor. Perdónanos, oh Dios eterno, porque reconocemos que no lo sabemos todo, pero queremos aprender, Señor, porque lo poquito o mucho que hemos aprendido y que queremos aprender, el único propósito es servirte, bendito Padre, porque para eso hemos sido llamados como siervos de Jesucristo, bajo esta libertad que nos has dado, Señor, a través del Evangelio. Por eso Dios bendice a todos tus hijos, a todas tus hijas que se han conectado en este programa, en esta transmisión, Señor, y permite, Padre Santo, que tengamos una mente despejada, un corazón sincero, Señor, y dispuesto a recibir tu palabra. Ayúdanos también a desechar toda opinión humana, Padre, porque tenemos esa humanidad y podemos equivocarnos, Señor, pero no permitas, Padre Santo, que esas equivocaciones nos lleven a perdernos. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, que tu palabra, Dios eterno, sea la luz de nuestro caminar, de nuestro servir, Señor, de nuestro sentir. Que tu palabra sea la luz, oh Dios eterno, que ilumine todos nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones, Señor, para que de esa manera, Padre, la luz verdadera de tu evangelio sea en cada uno de tus hijos y de tus hijas, oh Dios, para que alumbremos, Padre Santo, a otros. Como dice la alabanza, Señor Santo, que somos un faro, Padre Santo, en el medio del mar. Ayúdanos, Dios eterno, para que a través de estas actividades que se llevan a cabo en este programa del Varón Siguiendo a Dios, podamos alcanzar muchos corazones nobles y honestos, Señor Santo, que quieran servirte. Por eso, Dios eterno, bendice a todos los participantes, oh Dios eterno, de este programa, para que todos y todas, bendito Dios eterno, sigamos adelante en este maravilloso trabajo, esta maravillosa labor. En tus manos ponemos esta súplica y gratitud, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a tener nuestra clase, hermano, en esta hora, hermanos. Pues dice nuestro hermano Esther, gracias, hermanita Marisabel, Dios le bendiga, Dios le siga bendiciendo, así sea, hermanos, así sea. Pues bien, hermanos, fíjense que antes de que yo, hermanos, fuera cristiano, miembro, hermanos, de la Iglesia de Cristo, yo pertenecía a un movimiento que se conoce como Iglesia Presbiteriana Nacional de México. Y pues claramente ahí, hermanos, pues la forma de convertirse ahí, pues era a través de un estudio de catecismo para poder bautizarse uno o bautizar a nuestros niños, porque también bautizábamos a nuestros niños. Pero cuando conocí, hermanos, el Evangelio de Cristo, antes de conocer el Evangelio de Cristo, hermanos, me regalaron un libro, el libro, muy bueno el libro, por cierto, el libro que conocemos como el ¿Qué dice la Biblia? Un libro rojo. ¿Qué dice la Biblia? Y pues trae varios estudios respondiendo qué dice la Biblia. Y en base a eso, hermanos, pues ahí pues aprendí mucho en ese curso, hermanos. Y cuando terminé de estudiar ese curso fue que me predicaron el Evangelio. ¿Sí? Me predicaron el Evangelio, hermanos, con el estudio que, este, que de hecho yo creo que ya estudiamos aquí, no recuerdo. Bueno, de la mañana, de la Pasión por las Almas, del Evangelio que nuestro hermano Larry White, en el curso bíblico por correspondencia, nuestro hermano Larry White, que en paz descanse nuestro hermanito, él compartió un estudio del Evangelio, hermanos, y un diagrama de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y de ahí, hermanos, aprendí el lema, hermanos, uno de los lemas que más usamos para, pues bueno, para salir más que nada, salíamos a debatir con la gente, hermanos, doctrina, ¿verdad? Y era hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Este lema
me gustó mucho, hermanos. Me gustó mucho. Porque cuando salíamos, hermanos, a las calles a hablar con la gente, no había ningún argumento que nos pudiera ganar. Siempre, hermanos, ganábamos los argumentos. De cualquier tema, hermanos, cualquier tema. Porque, pues, ciertamente la Biblia tiene la verdad, hermanos. Y nos sometemos exclusivamente a lo que dice la Biblia. Inclusive, hermanos, cuando tratábamos de entablar plática con las personas, y sobre todo con los pastores, que eran los que más, en aquel entonces eran los que más, eh, pues se aferraban, ¿no? A alguna enseñanza. Antes poníamos dos textos como regla, hermanos. El primer texto es 1 Corintios 6, 1 Corintios 4, versículo 6, donde dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿cuál es el lema de ese texto, hermanos? A no pensar más de lo que está escrito. No pensar más. Es decir, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Otro texto, hermanos, es 1 Pedro 4:11. Fíjense lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese lema, hermanos, es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Así que si vas a hablar, habla conforme a la palabra de Dios. Si vas a ministrar, ministra cualquier cosa, pero que sea conforme a la palabra de Dios. Y no pensemos más, ni pensemos menos. Bueno, pero hermanos, ahí está el asunto. Pero el asunto es que cuando se trata hoy día, hermanos, hoy día, del mensaje del Evangelio, muchos no están de acuerdo con el mensaje sencillo del Evangelio, hermanos. Y claro, del Evangelio que está basado, pues únicamente en 3 puntos, hermanos, que estamos presentando en estos estudios, hermanos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? El primer punto es quién es Jesús. El mensaje sencillo, hermanos, es de predicar quién es Jesús. El segundo punto es, hermanos, presentar qué es lo que ese Jesús hizo por nosotros. El tercer punto, hermanos, pues es lo que hoy día, hermanos, comúnmente llamamos plan de salvación. ¿Qué es lo que nos pide Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir la salvación? Pues decimos, bueno, tenemos que oír la palabra, oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Fíjense. Esos 3 puntos, hermanos, es lo que vamos a estar encontrando, fíjese, en cada ejemplo, hermanos, de los que predicaron el Evangelio. Y lo vamos a ver, hermanos, y lo vamos a ver en cada ejemplo que veamos. Y pues ahí le estoy compartiendo las notas en el grupo de Messenger del varón siguiendo a Dios. Para que ahí ustedes mismos con detalle, aparte de lo que escuchemos aquí, eh, pues ustedes puedan indagar un poquito más. Porque yo lo que digo aquí, hermanos, no es mucho, es poco lo que comento. Pero ustedes, hermanos, pueden enriquecer más ese pequeño bosquejo o las pequeñas notas que les estoy mandando por ahí, hermanos. Así que vamos a leer, hermanos, vamos a leer todo el capítulo 3, es que del 1 al 26, y luego pasando al capítulo 4, versículo 1 al 4, hermanos, porque ahí es donde concluye, ¿verdad? El resultado de lo que pasó en el capítulo 3.
Pero antes vamos a ver, por aquí escribió nuestro hermano Alejandro Sánchez Vargas, dice, buenas noches, estimada y apreciable hermandad en Cristo, en todas las áreas de la tierra. Dios los guarde y bendiga en todo momento. Saludos. Amén, hermano Alejandro, Dios los bendiga, hermano. Un abrazo hasta allá donde usted nos escribe, hermano. Y nuestra hermana Meli, pues sigue compartiendo ahí, invitando para que otros se conecten también. Gracias, hermano Meli. Nuestro hermano Suárez dice, Suárez Pau dice, Dios le bendiga, así sea. Nuestra hermana Meli Ramírez dice, buenas noches, hermano Orlando, saludos y bendiciones para usted y su familia y audiencia. Así sea, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa El Varón Siguiendo a Dios. Pues bien, vamos a leer, hermanos. Vamos a leer el capítulo 3, ¿sí? Del 1 al 26, hermanos. Dice la lectura, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba al pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y aquí no empieza la predicación, hermanos. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos, verso 19, así que arrepentidos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado,
también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice el versículo, capítulo 4, hermanos, versículo 1 al 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero, fíjese, ahí está el asunto, el resultado. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Fíjense más. Qué maravilloso. Como 5,000, hermanos. Hombres, 5,000 varones creyeron. Es decir, obedecieron, hermanos. Bien, aquí tenemos, hermanos, la predicación del Evangelio. Y vamos a ver, hermanos, el primer punto, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? Bueno, en el versículo 12, en el capítulo 3, versículo 12, encontramos la introducción, cómo introduce el apóstol Pedro, hermanos, su mensaje, hermanos. Nuestro hermano Alejandro Sánchez Vargas dice, desde Zacatecas, Zacatecas, anda, hermano, un abrazote ahí para todos mis hermanos y mis hermanas por allá en Zacatecas, Zacatecas. Saludos, hermano Alejandro Sánchez, por allá por Zacatecas, hermano. Un abrazo desde acá de la ciudad de Puerto de Tuxpan, Veracruz. Pues dice el versículo 12, viendo esto Pedro, sabiendo que la gente había concurrido al ver el milagro del cojo que habían sanado, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y luego el versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Fíjense. A quien ustedes entregaron, a quien ustedes negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quién es Jesús, hermanos? Según el versículo 13. Según el versículo 13, hermanos, Jesús es el Hijo que Dios ha glorificado, hermanos. Es el Hijo de Dios glorificado. Es lo que está diciendo ahí. Ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y se están dando a conocer a Jesús, hermanos. Es decir, hablar del Evangelio, predicar el Evangelio y predicar quién es Jesús. Versículo 14, miren lo que dice el 14. Mas ustedes o más vosotros negasteis ¿a quién? ¿A quién negaron? Dice, al santo y al justo. Y pidieron que se les diera un homicidio. ¿Quién es Jesús, hermanos? Están diciendo que Jesús es el santo. Jesús es el justo, hermanos. Ese es Jesús. Entonces, predicar el Evangelio, hermanos, nuestros hermanos cuando predicaron el Evangelio, predicaban, lo primero que presentaban era quién es Jesús. Y esto fue lo mismo que vimos, hermanos, en Hechos capítulo 2. Cuando Pedro empezó a predicar, lo primero que dijo es que Jesús es el varón aprobado por Dios. Así lo dijo Pedro, hermanos. Y luego más adelante dijo que Jesús es el Señor y es el Cristo, a quien Dios hizo Señor y Cristo. O sea, ellos, hermanos, siempre al predicar el Evangelio predicaron quién es Jesús. O sea, ellos no anduvieron predicando, hermanos, que si somos la iglesia verdadera, que si somos, que si no cantamos con instrumento, que si no diezmamos. Eso no es predicar el Evangelio, hermanos. Eso no es el ejemplo que encontramos
en nuestros hermanos al principio, amados hermanos. Les digo porque yo hice eso, hermanos. Yo salí a predicar, hermanos, y yo salí a predicar y al predicar, hermanos, la entrada que me diera la gente, si la gente me hablaba de diezmo, yo les hablaba de predicar sobre el diezmo. Si la gente me hablaba de sábado, yo les hablaba sobre el sábado. De lo que la gente me abría plática, de eso le hablaba yo. Y decía yo que predicaba el Evangelio, pero eso no es predicar el Evangelio. De acuerdo a los ejemplos que tenemos en la Santa Escritura, predicar el Evangelio es predicar quién es Jesús, hermano. Es lo que encontramos aquí. Miren lo que dice el versículo 18, versículo 15, hermanos. Versículo 15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y si preguntamos, ¿quién es Jesús según este versículo, hermanos? Están diciendo que Jesús es el autor de la vida. Miren cómo lo expresan los hermanos. O lo expresaron, ¿verdad? Cuando predicaron el Evangelio. Versículo 18, hermanos. Miren lo que dice el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Quién había de padecer? Su Cristo. Es decir, su ungido, hermanos. El ungido de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido de Dios. Entonces, predicar el Evangelio es predicar que Jesús es el santo, que Jesús es el justo, que Jesús es el autor de la vida, que Jesús es el Cristo, hermanos. Eso es predicar el Evangelio. Versículo 26, hermanos. Fíjense el verso 26. Dice el versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y si preguntamos, hermanos, ¿quién es Jesús, hermanos? Es el Hijo, hermanos, que envió para que nos bendijera, hermanos. Es el enviado de Dios. ¿Ven? Jesús es el enviado de Dios. Es el que Dios se levantó para enviarlo. Entonces, aquí, hermanos, hasta aquí, en estos versículos, vemos, hermanos, quién es Jesús. Jesús, según el versículo 13, es el Hijo de Dios glorificado. Según el versículo 14, Jesús es el santo, es el justo. Según el versículo 15, Jesús es el autor de la vida. Según el versículo 18, Jesús es el Cristo. Según el versículo 26, Jesús es el enviado de Dios para nuestra salvación. Ese es el primer punto que encontramos ahí. Y fue el primer punto que encontramos en la predicación de Pedro y los 11 apóstoles en Hechos capítulo 2, allá en el día de Pentecostés. ¿Quién es Jesús? Allá vimos que Jesús, hermanos, es el varón aprobado por Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo. Fue lo que vimos en Hechos 2. Aquí en Hechos 3, hermanos, encontramos que Jesús es el Hijo de Dios glorificado, es el santo, es el justo, es el autor de la vida, es el Cristo, es el enviado de Dios. Ahora, el segundo punto, hermanos, acuérdense, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Predicar el Evangelio, hermanos, es darle a conocer qué hizo ese Jesús, qué hizo ese Hijo de Dios glorificado, qué hizo ese santo, qué hizo ese justo, qué hizo ese autor de la vida, qué hizo el Cristo, qué hizo el enviado de Dios. Bueno, vamos a leer, hermanos, versículo 14 y versículo 15 del capítulo 3. Fíjense lo que dice ahí. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro, hermanos, le está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. Es decir, ¿qué hizo Jesús por nosotros, hermanos? Pues murió porque lo mataron. Murió Jesús, hermanos. Pero luego dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Es decir, Jesús murió por nuestros pecados, pero también resucitó, hermanos. Volvió a vivir. Resucitó de entre los muertos. Acuérdense, hermanos. Acuérdense que Jesús, hermanos, dijo exactamente esto, hermanos.
de que lo mató. Bueno, aquí dice que lo mataron, ¿verdad? Y que Dios lo resucitó. Pero fíjense lo que dice Jesús acá en Juan 10. Juan 10, versículos 17 y 18. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando preguntamos, hermanos, ¿qué mandamiento recibió Jesús de su Padre? Y la respuesta es: Jesús recibió el mandamiento de venir a este mundo y poner su vida. ¿Dónde puso Jesús su vida? En la cruz, donde murió. ¿Y de dónde volvió a tomar Jesús su vida? De la tumba, resucitando entre los muertos. Entonces, esto es lo que dice precisamente, hermanos, el versículo 15. Cuando dice, hermanos, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es decir, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Murió, pero no solamente murió, también resucitó, hermanos. ¿Ven? Miren lo que dice este capítulo 3, versículo 26, hermanos. Miren lo que dice. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios levantó a su Hijo, hermanos. Lo levantó, es decir, lo levantó, hermanos, de la tumba. Resucitó. Acuérdense que la confesión, hermanos, que hacemos con la boca, según Romanos 10, 9, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según ese texto, para ser salvo hay que creer en el corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Por eso dice el 3:26 de Hechos: habiendo levantado a su Hijo. Capítulo 4, hermanos, de Hechos, versículo 2. Fíjense, dice ahí, hermanos, que las autoridades ahí religiosas estaban resentidos, hermanos, de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús, es decir, en el nombre de Jesús, la resurrección de entre los muertos. ¿Qué anunciaban los hermanos en la predicación del Evangelio? La resurrección de los muertos, hermanos. Eso anunciaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, lo que hizo fue que murió y resucitó. Así que predicar el Evangelio, hermanos, es predicar quién es Jesús y predicar qué hizo Jesús por nosotros. Eso es predicar el Evangelio. Ahora, eso nos lleva, hermanos, al tercer punto, hermanos. El tercer punto es: ¿qué debemos hacer nosotros para recibir el perdón de pecados? ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir la salvación? ¿O qué nos pide Dios, hermanos, en su palabra que hagamos? Es ahí donde decimos, bueno, Dios nos pide un plan de salvación. Nosotros hemos llamado por tradición o costumbre, no sé cómo llamarle ahí, el plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? Pues consiste en oír la palabra, creer la palabra, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Eso es el plan de salvación. Y esto es el tercer punto, hermanos, en cuanto a la predicación del Evangelio. Dice nuestra hermana María de Jesús Chico Espino, dice: buenas noches. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Bienvenida, hermana, a su programa El Varón Siguiendo a Dios. Qué bueno, hermana, que ya está conectada, hermana, aquí para que aprendamos los ejemplos de los que predicaron el Evangelio, hermanos, allá según el libro de los Hechos, el libro de historia, el libro de las... Bueno, tiene ¿cómo se llama? El apodo o sobrenombre, el libro de los Hechos, tienes el apodo por ahí o el sobrenombre de el libro de las conversiones, porque según he leído que pues ahí tenemos la historia, hermanos, de cómo se convertían las personas. Y pues se convertían por la predicación del Evangelio, pues no por otra cosa, ¿verdad? Por la predicación del Evangelio. Y bueno, aquí vemos, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para recibir el perdón de pecados? Bueno, debemos oír la palabra, hermanos.
Si nos damos cuenta, esto fue lo que hicieron estos 5,000 varones que se convirtieron, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí. Dice, pero muchos de los que habían oído, ahí está, hermanos, primer punto, de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Esto, hermanos, el oír, hermanos, oír significa entender. Oír significa comprender, hermanos, el mensaje. No se trata nada de oír, hermanos, pero sin entender, ¿verdad? No, se trata de oír. Y cuando se habla de oír, se habla de entender. Esto me recuerda, hermanos, allá el libro de Hechos, precisamente capítulo 16, allá donde, cuando el apóstol Pablo llegó a Filipo, y que las mujeres iban a la oración allá a la orilla de un río, de un arroyo, no sé, dice la escritura ahí, y dice la historia que Dios, hermano, Dios le abrió el corazón a Lidia de Tiatira para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que eso lo vamos a ver más adelante, allá en la historia de la predicación del Evangelio en Filipo, ¿eh? Con más detalle. Pero les digo esto, hermanos, porque cuando se habla de que debemos de oír, no significa nada más de escuchar, hermanos, palabras vacías, no. Se trata de entender, de comprender el mensaje. Los que oyen, hermanos, y creen, significa oír y entender para obedecerlo. Por eso, hermanos, en el plan de Dios que nos pide que hagamos es que escuchemos con la idea de poner atención y entender el mensaje. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a creerlo, hermanos. Si lo comprendemos, lo vamos a creer. Creer, hermanos, es sinónimo de fe. Fe en el nombre de Jesús, como dice allá Hechos 3:16, hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, o sea, es decir, por Jesús, ¿eh?, ha dado a él esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, fe en Jesús, hermanos, significa fe en lo que Jesús es, fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es lo mismo que encontramos, hermanos, y vimos en la clase anterior en Hechos capítulo 2, cuando dice ya el versículo 36, ¿verdad? Al oír esto, el 37, ¿eh?, al oír esto, es decir, al oír, hermanos, quién es Jesús y al oír que había muerto y resucitado, al oír esto, dice Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otro apóstol, pero entonces, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto. Es decir, al oír, hermanos, la fe en su nombre, hermanos, en lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Fue cuando Pedro dijo, tienen que arrepentirse. Es decir, si ya creyeron, ¿qué sigue después de creer? Sigue el arrepentimiento, hermanos. Y esto lo dijo ahí, hermanos, Pedro en Hechos 3:19. Miren lo que dice Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios, hermanos, a través de la predicción del Evangelio, manda, hermanos, que se predique el arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús dijo, hermanos, allá en Lucas capítulo 24, del 44 al 47, hermanos. Cuando dijo Jesús, hermanos, que así era necesario, ¿verdad?, que se cumpliese, ¿verdad?, que Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. No podemos decir, hermanos, que predicamos el Evangelio sin hablar de arrepentimiento, hermanos. Si nosotros no hablamos de arrepentimiento, hermanos, cada vez que predicamos el Evangelio, entonces no estamos predicando el Evangelio conforme al ejemplo que encontramos aquí, hermanos, con nuestros hermanos. Sí, porque si nosotros salimos a las calles, hermanos, y pues solamente hablamos, hermanos, de la iglesia verdadera, hablamos del culto verdadero, hablamos de que no diezmamos, hablamos de que no ofrendamos todos los días, nada más el primer día de la semana, hablamos, hermanos, de la Santa Cena,
Hablamos muchas doctrinas, hermanos, que necesitamos de los salvos, hermano, para cuidarnos de la salvación. Pero el mundo no necesita eso todavía, hermanos. Necesita conocer el evangelio de quién es Jesús. Necesita saber qué hizo por ellos. Y necesitan saber la gente, hermanos, qué tienen que hacer ellos para ser salvos, hermanos. Por eso, hermanos, Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Acuérdense, hermanos, que el arrepentimiento es una conversión, hermanos. Es como dijo Isaías, aprender a dejar de hacer lo malo, a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Miren lo que dijo Pedro ahí en Hechos 3:26, ahí predicando ahí en esta ocasión. Hechos capítulo 3, versículo 26, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese, a fin, es decir, con el propósito, hermano, de que cada uno se convierta de su maldad. Tiene que convertirse de su maldad. Es decir, hermanos, el poder del Evangelio, hermanos, nos da la salvación, pero tiene que haber una conversión. No podemos seguir viviendo de la misma forma, de la misma manera, hermanos. Tenemos que convertirnos de las tinieblas a la luz. Tenemos que convertirnos de la mentira a la verdad. Tenemos que convertirnos de los ídolos al Dios verdadero. Tenemos que convertirnos, hermanos, de la injusticia a la justicia. ¿Sí? Tenemos que convertirnos de la inmundicia a la santidad. Tenemos que convertirnos. Es lo que está diciendo aquí. Cada uno se convierta. El propósito de haber levantado a su Hijo y de enviar a su Hijo es que nos bendijera con el propósito de que cada uno se convierta en su maldad. Cada uno se arrepienta. Cada uno cambie. Hermanos, la obediencia. Aquí, hermanos, no encontramos, y dense cuenta que no encontramos y se bautizaron, ¿verdad? Como 5,000 varones. No, hermanos. Sin embargo, hermanos, el arrepentimiento nos tiene que llevar, hermanos, a obedecer el Evangelio. Y miren, Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esa palabra de que creyeron, hermanos, significa que obedecieron. Aunque no está aquí explícito textualmente, hermanos, se encuentra implícito, hermanos, textualmente en la palabra creyeron. Y eso lo vemos, hermanos, en Marcos 16. Vamos a buscar Marcos 16, versículo 15 y 16. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice, y les dijo, aquí está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, imagínense ustedes, los apóstoles fueron, hermanos, aquí los vemos en Hechos 3. Pedro y Juan, hermanos, fueron y predican el evangelio. Luego dice, el que creyere, ya lo oyeron, tienen que ya lo entendieron porque predicaron el evangelio. Ahora, la persona, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. O sea, ¿quién se va a bautizar, hermano? El que creyere. Y luego dice, mas el que no creyere, será condenado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que se bautizan, hermanos? ¿Los que creen o los que no creen? Pues los que creen, hermanos. Los que se bautizan es porque creen. Pero acuérdense, hermanos, que antes del bautismo también encontramos algo muy importante también. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, hermanos. Confesar, la confesión, hermanos, para ser salvo. ¿Sí? Todos los que se bautizaron, hermanos, aunque no está explícito, porque no está textualmente ahí, que confesar, ¿verdad? Sabemos que implícitamente, hermanos, está la confesión ahí. ¿Sí? Así como está el bautismo en el creer, también, hermanos, en el bautismo está el confesar, hermanos, para ser salvo. Ahora, ¿cuál fue el resultado, hermanos? Bueno, el resultado lo encontramos en el versículo 4.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjense, hermanos. Como 5,000 varones, hermanos, creyeron. Como 5,000 varones, hermanos, entendieron el mensaje del Evangelio. Como 5,000 varones creyeron el mensaje del Evangelio. Como 5,000 varones, hermanos, se arrepintieron, se convirtieron. Como 5,000 varones confesaron. Como 5,000 varones obedecieron el Evangelio, hermanos, a través del bautismo. Ahora, el punto aquí, hermanos, que debe quedar bien claro para nosotros del ejemplo que estamos tomando aquí, son estos 3 puntos, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros para ser salvos? Esto fue lo que vimos en Hechos capítulo 2, cuando predicaron el Evangelio de Pentecostés. Y es lo que acabamos de ver, hermanos, en Hechos capítulo 3, cuando predicaron, hermanos, en Jerusalén, en el templo, hermanos, en el pórtico de Salomón. Pues hasta aquí dejamos nuestra clase, hermanos. Si Dios lo permite, el próximo domingo, si nos presta Dios la vida y la salud, hermanos, pues vamos a ver, hermanos, también que después que los metieron prisioneros, hermanos, y pues ahí continúa la historia, continúa la historia y pues los agarran prisioneros, hermanos, a Pedro y a Juan hasta le dan sus cintarazos ahí a los hermanos. Pero ellos se defienden, hermanos. ¿Y saben con qué se defienden? Con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio, hermanos. Y vamos a ver exactamente los 3 puntos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 4, hermanos, donde se defiende Pedro y Juan, hermanos, ante las autoridades de los gobernantes de Jerusalén, ¿verdad? Y se defienden exactamente, hermanos, con el mismo mensaje del Evangelio. Y son los 3 puntos que vamos a estar considerando, Dios mediante, hermanos, en este programa del varón siguiendo a Dios, el próximo domingo, hermanos, con la gracia y el favor de Dios, hermanos. Pues, hermanos, un abrazo para todos. Hermano Manuel Lacerda dice, muy bueno. Hermana Yolanda Martínez dice, Dios los bendiga, hermanos. Saludos, amén, hermanos. Pues Dios los bendiga, hermanos. Manita Yolanda, Dios la bendiga, hermanita. Un abrazo para allá, para Sayula de Alemán, Veracruz. Qué bueno, hermana, que sea conectada, hermanita. Dios la bendiga, hermana. Nuestra hermana Yolanda es una hermanita colaboradora en el evangelismo. Una hermana que ha viajado con nosotros a algunas campañas. Saludos, mi hermanita Yolanda Martínez. Nuestra hermana Esther Torres dice, gracias hermano Orlando por compartir la buena enseñanza, Dios les siga bendiciendo, amén hermano, así sea. Y pues pedimos sus oraciones, hermano, pedimos sus oraciones porque pues, nuestra salud pues anda un poquito ahí, eh, inestable a veces, entre ratos, pero entre rato pues se regula y pues así andamos, hermano. Ya los años también, ¿verdad? Pero ahí le pedimos sus oraciones, hermano, para que Dios nos siga usando en este ministerio de la predicación de la palabra de Dios, hermano. Está Yolanda Martínez dice, igualmente, hermano, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Bendiciones, hermano. Pues, hermanos, hermanas, pues gracias por haberse conectado, hermanos, a este programa del Varón Siguiendo a Dios. Y pues, sigamos, donde quiera que andemos, hermanos, invite usted a los hermanos, ahí donde usted se congrega. Si usted sale a algún lugar, algún viaje por ahí visitar otra congregación, comparta este programa del Varón Siguiendo a Dios, hermano, para que se conecten, para que sigan pues aprendiendo de la palabra, hermano, porque necesitamos mucho, nos falta mucho, hermanos, y pues nunca vamos a terminar de aprender. Y pues de servir, pues nunca vamos a terminar de servir, hermanos. Así que hay que prepararnos para hacer lo mejor de nosotros ante la presencia de Dios. Escribe nuestro hermano Manuel de la Cerda, dice, gracias mi hermano, de gran provecho recordar. Amén, hermanos, amén. Mi hermano Esther Torres dice, gracias hermanos que estuvieron conectados en esta página de bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Dios les bendiga. Así sea, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta noche maravillosa, Padre. Gracias porque eres tú, Dios eterno, quien tienes control de todas las cosas
y por eso es que glorificamos tu nombre, Señor, en todo lo que nos das y en todo lo que nos permites hacer para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos diste de transmitir, oh Dios eterno, a través de este programa del Varón Siguiendo a Dios. Y gracias por estas clases, oh Dios eterno, que confiamos que sea de provecho y de gran bendición para tu pueblo, Padre Santo, para que hagamos un buen servicio a través de la predicación del Evangelio, Padre eterno. Sé pues con tus hijos, tus hijas, y síguenos usando, oh Dios, para el ministerio que nos tienes preparado. Bendícenos pues esta semana que iniciamos hoy, que la semana que tenemos hoy sea de gran bendición para todos, para todas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños, en sus escuelas, y pues a tus siervos, Padre Santo, que ministran, Señor, tu iglesia, también, Padre, en todos sus ministerios, bendice a todos tus siervos y tus siervas. Te lo pedimos, oh Dios eterno, que nos ayudes, Padre Santo, en esta noche que vamos a descansar, para que a todos y todas nos des una noche tranquila, que podamos descansar, Padre Santo, y poder, conforme a tu gracia divina, a la luz del día de mañana, para que la semana que tenemos, oh Dios eterno, la usemos para glorificar tu nombre en todo momento y en todo lugar. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos humildemente en el nombre santo de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Un abrazo para todos y Dios me los bendiga. Y pues ahí les invitamos para de lunes a viernes a 6 de la mañana en el ministerio, hermanos, Pasión por las Almas Perdidas. Un abrazo para todos.